¿quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. El día de hoy vamos a tratar un tema que creo que nos concierne a todas las madres. Ese momento en el que comenzamos a cuestionar, a preguntar, a sentirnos un poco quizás vacías, entre comillas. Eh, y, y eso, nos hacemos esa pregunta, ¿quién soy? ¿Soy yo más que una madre? ¿Cuáles son todos los otros roles que yo incluso antes de ser madre yo hacía y que ahora quizás los dejé en pausa? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cuál es esa individualidad dentro de la maternidad y cómo la podemos cultivar? Entonces, bueno, en este tema va a estar desarrollándole sobre todo mi querida Litben porque tiene bastante conocimiento y bueno, espero que les guste y se sientan reflejadas y sobre todo acompañadas. ¿Qué opinas tú, mi Así querida? es. Bueno, Lice, muchas gracias. Hoy estamos aquí para compartir precisamente eso desde la mirada hacia adentro, de cuántas veces nosotras mismas nos los hemos preguntado. ¿Soy más que una mamá? Porque llegamos a un momento es que incluso perdemos nuestra identidad. Comenzamos a ser la mamá de fulano, la mamá de, no tenemos nombre, no tenemos apellido, no tenemos, sino el referente es la mamá de. Y nuestra invitación hoy a través de este podcast es que entendamos que efectivamente el momento en que nosotros decidimos asumir este rol de la maternidad, la paternidad, tiene que ver con un proceso de establecer prioridades distintas, donde dejamos de ser nosotros el centro de atención, sobre todo en los primeros 3 4 años de vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera la mayor dependencia de esos seres chiquitos que trajimos al mundo y de alguna manera dependen en un 100% de nosotros. Pero es importante que hablando de la adolescencia o de la preadolescencia, empezamos a entender que nosotros también vamos evolucionando y que ese proceso de dependencia va a generar independencia hasta que al final lo que debemos buscar es la interdependencia. ¿A qué me refiero con eso? Que efectivamente nosotros tenemos que ver hacia adentro y decir, ok, no soy solo mamá porque soy también esposa, soy amiga, soy hija, quizás soy tía, soy ahijada, soy madrina, soy compinche. Me hace falta en algún momento de esa evolución volver a sentir esos roles, ¿ok? Y dentro de cada uno de esos desarrollamos distintas actividades. No es lo mismo y parte de lo que queremos a través de estos podcasts y de este punto de encuentro es saber que aquí va a ser un espacio para decir, estoy agotada, estoy muerta de cansancio. El ser padre no es un rol fácil, no es una tarea llevadera todo el tiempo, es agotadora. Es saber que esto a veces nos desgasta, que esto a veces nos hace sentir que no podemos más. Pero simplemente cuando abrimos los ojos otra vez y sentimos esa emoción, esa energía, esos motivos de la vida que están más allá de nosotros, yo creo que es ahí donde entender, ok, pero también para yo tener esa fuerza, ¿qué necesito? Quizás irme a tomar unas copas de vino con unas amigas y hablar de otra cosa que no sea la maternidad. ¿Qué significa? Salir de conciertos a ir a ver a mi cantante favorito, a mi cantante favorita con una pana y disfrutármelo. Es salir a un buen restaurante con mi esposo y hablar no del problema, de las circunstancias que tenemos con los chamos, es hablar de nosotros, de nuestros planes futuros, de qué queremos hacer cuando seamos viejitos. Tiene que ver con eso, tiene que ver con replantearnos y saber que cuando pase esa etapa de la dependencia a la independencia o la interdependencia, volvemos a ser nosotras, donde efectivamente el yo tiene que ser fundamentado en la esencia de la vida. Y yo siempre le digo a las mamás cuando me llaman a consulta que me plantean mucho eso porque
somos seres humanos que nos agotamos, que sentimos que no podemos más. Y existen muchos memes. Me recuerdo uno de estos días que leí que era así como que, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al baño sola? Y es verdad, o sea, cuando ya no nos tocan la puerta o estamos mamantando con el muchachito sentado en la poseta, o empiezan a tocarnos la puerta para preguntarnos dónde está la pasta de dientes, dónde Ujú. está la cotufa que se quieren comer, pero puede ser el papá que también esté en el mismo baño haciendo lo mismo y no tocan la No puerta. lo toquen la puerta. Tiene que ver con este rol. Entonces, yo lo que quiero que entendamos es que esto es un proceso, pero también depende mucho de nosotros generar ese espacio de saber decir stop, de saber decir en determinado momento, me gusta, me quiero ir a tomar una copa de vino sola y deme en 15 minutos. Quiero escuchar música, quiero irme a leer, porque es importante hacerle ver a nuestros hijos que también nosotros tenemos que estar bien para que al final ellos también lo estén. Eso parte del principio de que somos el núcleo y no por matriarcado. No quiero que se entienda esto como que somos el centro de la familia, pero sí que generamos desde el punto de vista de lo que se llaman los vínculos familiares. Somos el rol de la maternidad, de la madre, es el que más genera energía, fuerza y soporte. Y soporte emocional, porque puede venir aquí el dilema de, bueno, entonces el papá es el que soporte económico, es cierto, y por Ujú. eso yo creo que somos un equilibrio perfecto cuando la relación es acorde, es armoniosa, es desde una familia coherente, no una familia obviamente disfuncional. Pero cuando eso es así, efectivamente, mucho el peso de la responsabilidad del desarrollo y del crecimiento emocional de esa familia en general que involucra al padre también, depende de nosotros. Tenemos que tener claro que ese rol no es un rol que nos debe pesar, es un rol que debemos acompañar de otros muchos. Así que mi invitación, Lice, es que salgamos a tomarnos cosas, compartamos con nuestros amigos, disfrutemos nuestros espacios con nosotras mismas, porque ser mamá es un algo muy complejo, pero yo Es un creo algo muy que complejo y aparte es una etapa, no es una, o sea, es un proceso muy largo, porque fíjate, nos va a durar toda nuestra vida, yo siempre voy a ser madre. ¿Y qué pasa? Yo creo que es muy bonito lo que tú dices, eso de establecer prioridades, ¿verdad? Porque ciertamente quizás cuando estamos en los primeros años de vida de nuestros hijos, en los que, como tú bien dijiste, ellos dependen 100% de nosotros, y ahí es cuando viene esa diferenciación. No quiere decir que mamá es más importante o es mejor que papá, sino que en esos primeros años de vida, quien va a dar ese soporte emocional en las dinámicas regulares, digamos, de alimento, de cariño, esa parte, esa conexión que viene incluso desde adentro, desde el que el bebé se está formando dentro del de cordón uno. umbilical. Exactamente, eso es lo natural y es lo biológico. Y claro, en esos primeros años, mamá es la que tiene que estar ahí 100%. Y muchas veces ahí es cuando empezamos a perder nuestra identidad. Porque claro, tengo que estar 100% abocada a mi hijo, mis necesidades no son mi prioridad en este momento, pero también es porque yo así lo decido, ¿ok? Pero después a medida que van creciendo, y ojo, pasa rápido, en ese momento quizás uno no lo siente así, pero pasa rápido, entonces ya mis prioridades van cambiando. Pero tener siempre esa identidad, quién soy, para yo poder saber qué es lo que a mí me protege, qué es lo que a mí me va a llenar ese vaso cuando se me vaya que cuando se ya está cargado, ¿verdad? Pero como tú dijiste, hay algunas personas que quieren ir a tomarse un vino con sus amigas, hay otras que simplemente quieren sentarse afuera a leer 15 minutos, hay otras que se tienen que ir a la playa. Conocerme, conocer cuál es mi identidad, qué es lo que me cuida, de manera de que yo pueda tomarme esos raticos, ¿ok? Que mientras son más pequeños serán más cortos, y después cuando son más grandes pues tendremos más oportunidades de darnos más tiempo para yo también poderle entregar a mis hijos lo que yo les quiero entregar. Porque si yo estoy todo el tiempo cansada, si yo estoy todo el tiempo agotada, extenuada, ¿qué le puedo entregar yo a mis hijos? ¿Qué le puedo entregar yo a mi pareja? ¿Qué me puedo entregar yo como mujer a mi vida?
Entonces, Así es. ese Y es... después vienen los arrepentimientos, Lice. Después vienen los arrepentimientos de yo todo lo que sacrifiqué, yo todo lo que dejé, yo Ujú. todo. Y eso, mi gran mensaje el día de hoy es, eso solo va a depender de nosotros. Eso solo como mamás va a depender de lo que nosotros estemos dispuestas a dar por ellos, pero sin sacrificarnos nosotros. Ese es el gran mensaje de amor. El pensar primero en ti no es que estás dejando de querer a tus hijos, es entender que eres más que una mamá. Es así. Y entender eso. Somos seres humanos antes que madres, somos mujeres. Y con eso nos queremos despedir el día de hoy, con esta reflexión tan bonita. Y esperamos que nos acompañen en un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Un abrazo a todos.